Todos los dispositivos celulares tienen algo, una aplicación, que no muchas veces la entendemos, y yo empecé a entenderla cuando me tuve que informar para qué estaba. Y es modo avión. ¿Lo ha visto en su celular? Modo avión. Cuando usted aprieta, cuando usted habilita eso, permite, o mejor dicho, corta toda la, digamos, la conexión inalámbrica de su teléfono y usted puede trabajar en forma independiente pero no conectado. Por eso se llama modo avión. Así que tu celular puede funcionar de dos modos, en forma conectada o a través de modo avión desconectado. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tal vez es el ejemplo que mejor se me ocurrió para tratar de definir, tratar de explicar, tratar de ver cómo son los modos de Dios. Y también en la Biblia vamos a descubrir dos modos en los que Dios actúa, en los que Dios se mueve, cómo Dios se mueve, cómo Dios activa. Y vamos a empezar entonces por definir ambos. Luego entramos en detalle. La Biblia nos cuenta casos donde Dios interviene sobrenaturalmente para cambiar una circunstancia. O sea, el elemento milagroso, sobrenatural, es una realidad. La Biblia nos habla de un Dios sobrenatural. La Biblia nos cuenta de un Dios que entra en esa dimensión de nuestros imposibles y los transforma en posibles. Yo estoy seguro que a vos te viene de inmediato la idea de una enfermedad, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que haces cuando de pronto fuiste al médico y tenés un diagnóstico? Y orás. Y le decís, Señor, salvame de esta. Señor, saname. O ustedes, si vinieran los miércoles, de los cuales les hago la invitación, va a ver que la gran cantidad de los pedidos que allí tenemos para orar, para interceder, para llevar delante de Dios, son pedidos por enfermedad. Personas que incluso ni viniendo a la iglesia, ni teniendo conexión con nosotros, pero teniendo contacto con alguno, dice, che, por favor, oren por mí. Y entonces de pronto encontramos personas que a lo mejor no se acuerdan habitualmente de Dios, pero en esta circunstancia, en esta eventualidad, buscan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen la noción, porque tienen el sentido, porque tienen la idea de que Dios puede hacer algo con ellos. Dios puede intervenir en esa situación y Dios puede sanar esa enfermedad. Ocurre también hechos sobrenaturales cuando de pronto tenemos una familia quebrada, una relación quebrada, cuando de pronto hay una situación de divorcio, cuando de pronto hay situaciones de tensión en la relación de padres con hijos, hijos con padres, y de pronto viene el pedido de oración, por favor, oren por mi hogar, por favor, oren por mi matrimonio. ¿Por qué? Porque se entiende, se cree que realmente cuando nosotros no hemos podido resolver, cuando nosotros no hemos podido llegar, cuando nosotros no podemos salir del pozo donde nos encontramos, buscamos a Dios porque entendemos que Dios puede hacer la obra. Y así podríamos hablar de infinidad de situaciones. Es cierto, es verdad, Dios interviene en forma sobrenatural y tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Dios puede intervenir y cambiar la circunstancia. Pero también hay casos donde Dios no resuelve el problema. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que has orado y de pronto lo que vos esperabas, lo que vos deseabas, lo que vos buscabas, lo que vos necesitabas, no vino? ¿Te ha pasado, te has planteado frente al dilema de por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace conmigo lo que hizo con mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana? Mira cómo Dios actuó allí y conmigo. Y entonces entramos, como dije, en este dilema de tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo. Les he pedido a los músicos esta última canción. Y esta canción afirmaba, yo sé, Señor, que estás obrando. Y claro que cuando toco o
canto o afirmo esto, estoy adelantándome al final. Hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas respuestas que no tengo, hay muchas situaciones que no logro resolver, pero si hay algo que puedo empezar a hacer es saber de que Dios aún allí está obrando, está interviniendo. Entonces, dos modos. Dios puede resolver la circunstancia en la cual estás atravesando, pero cuando Dios no responde o cuando Dios no hace lo que yo espero, hay algo que también está ocurriendo, y es que Dios me da la gracia para poder sobrellevarlo. Pastor, pero yo quiero que me sane. Yo no sé cómo Dios va a obrar en tu vida, sí sé a través de mis años, cortos años de vida, cómo Dios ha obrado a veces de un modo, pero muchas veces del otro. Y yo lo llamaría ahora modo avión. ¿Y qué pasa cuando Dios está en modo avión para con vos? Ese modo en el cual parece que hay desconexión. Se perdió la conexión inalámbrica con Dios. Ya vamos a entrar en detalle, porque sobre esto voy a estar dando vuelta especialmente al final de esta charla. Quiero primero entonces ver el primer modo de acción de Dios, y dije que Dios puede cambiar las circunstancias. O sea, Dios interviene sobrenaturalmente, milagrosamente, y cambia la situación. Interviene en la situación, resuelve la situación. Algunos pasajes para no desubicarnos o de alguna manera perder la noción de que Dios es un Dios sobrenatural y que Dios es un Dios de milagros y que Dios aún en 2024, casi 25, va a seguir haciendo milagros, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no ha variado, no ha cambiado, así que confiamos, creemos en un Dios de milagros. Así pasa en Mateo 8, versículos 23 al 27, y aunque no lo vamos a leer en forma total, pero usted si quiere toma nota, Mateo 8, 23 al 27, y aquí Jesús interviene en una tormenta que se había desatado en la barca que él estaba navegando, cruzando Mar de Galilea, y de pronto se desató un viento impresionante, y de tal manera era ese viento que puso en peligro o la posibilidad cierta de que la barca se hundiera. Los discípulos lo despertaron a Jesús, que estaba durmiendo, y le dijeron: Señor, nos estamos hundiendo. Señor, si no intervenís, no sé qué vamos a hacer. A mí me encanta este pasaje, porque estos discípulos que estaban viajando con Jesús eran marineros, eran gente de mar, gente del oficio, sabían lo que eran las tormentas, sabían cómo navegar en las tormentas. Sin embargo, se le habían quemado todos los fusibles y no sabían cómo salir del problema. Y lo despertaron, los amarraron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos. Y el Señor se levantó y entonces ordenó al viento que el viento enmudeciera, que el viento se calmara, y dice que hubo una gran bonanza, una gran quietud. O sea, Jesús intervino sobrenaturalmente, milagrosamente, y resolvió el problema. En el Antiguo Testamento también tenemos un Dios activo, a un Dios comprometido, y vemos en Josué capítulo 10, versículo 13 y 14. Allí se produce una batalla. Allí está Josué al mando de los ejércitos de Israel, luchando contra los amorreos. Y dice que venía el atardecer y la batalla no se definía. Oró Josué y se produjo algo impresionante: la extensión del día diurno, o sea, la extensión de la luz. No era solamente que la luz se extendiera, sino que lo que estaba pasando era que el reloj se detuviera. Leí acerca de esto y vuelvo enseguida al relato bíblico. En la NASA, a través del reloj atómico, hicieron una investigación de ir hacia atrás en el tiempo, o sea, hacia el pasado, pero medido con este elemento de un desarrollo tecnológico hasta ese momento no conocido, no desarrollado. Con esta herramienta, con este reloj atómico, hicieron una especie de investigación del tiempo y de pronto se encontraron con un problema.
se encontraron con que faltaban horas, faltaba prácticamente un día cuando se chequeó los datos del reloj atómico con los datos propios del tiempo. Y allí los técnicos se preguntaban y decían, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? Y entre ellos había un cristiano, un hijo de Dios, que se acordó de este pasaje. Y con toda humildad dijo, mire muchachos, yo no sé realmente si será o no será, pero la Biblia habla de que se detuvo el tiempo. Y se pusieron a investigar este pasaje. Y el tiempo que el reloj atómico dijo que faltaba era el tiempo que la Biblia informaba. O sea, se detuvo el tiempo. Para detener el tiempo se detiene la rotación del planeta. Es una cosa impensada. Dios alargó intencionalmente el día para que Israel venciera a los amorreos en aquella batalla histórica. En Marcos, capítulo 10, versículo 47 al 52, está la historia conocida del ciego Bartimeo. Marcos, capítulo 10, versículo 47 al 52. Y el ciego Bartimeo era una persona que por su ceguera era un mendigo, o sea, dependía de las limosnas ajenas, de las limosnas que la gente pudiera darle. Y allí estaba al costado del camino en Jericó. Y de pronto Jesús pasó por esa ciudad, pasó por ese lugar, y él escuchó que Jesús venía por allí. Y este ciego al que yo admiro profundamente empezó a los gritos, a los alaridos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente se acercó, que andaba también, porque Jesús se estaba moviendo siempre con muchos seguidores, con gente que lo buscaba, gente que iba en búsqueda de la solución de su enfermedad, de su problema, de su situación. Y en eso también estaba Bartimeo, llamando la atención de Jesús para que lo atendiera. La gente dijo, cállate, ¿no ves que estás importunando al Señor? Estás molestando. Pero cuanto más le decían que se callara, más fuerte gritaba. ¿Alguna vez le pasó de tratar de callar a alguien que en lugar de callarse grita más todavía? Y no me diga su suegra o su señora porque no entra a casa. Así que allí estaba el ciego a los gritos y Jesús se detuvo. Y lo llamó. Tráiganlo. Y le pregunta, ¿qué quieres que te haga, Señor? Que recobre la vista. Dice, como pides, has de recibir. Y en ese momento quedó sano y empezó a seguir a Jesús. A través de estos 3 ejemplos, y hay muchísimos más, pero por razones de tiempo no los tenemos, simplemente los tomamos como ejemplo. Entonces, donde el Señor intervino en forma sobrenatural, milagrosa, resolviendo en el instante la situación que se estaba ocasionando. Sin duda que el Señor sigue siendo el mismo. Pero la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿Dios siempre va a obrar así? ¿Dios siempre va a hacer las cosas así? Y entonces tengo que empezar a considerar que hay otro modo que también Dios actúa, que también Dios activa. Y aunque no me guste, lo tengo que aceptar. Y aunque no esté de acuerdo, porque normalmente nosotros nos movemos en el hecho de que Dios tiene que resolver mis problemas cuando yo se lo pido porque soy yo. El otro día estaba comentando, creo que fue en la reunión de oración, me parece, y decía que de pronto hemos confundido al Señor con el mozo de restaurante, donde vos abrís la carta y empezás a indicar, yo quiero esto, y de tomar, tráigame esto, y después, y entonces yo indico, y el mozo tiene que traer. Y el mozo tiene que cumplir con el deseo que usted le está pidiendo. Yo no sé si a una vez nos pasó a nosotros con mi señora los otros días, que pedimos algo que estaba en la carta y dice la moza que nos atendían, ay, ¿sabe? Justamente eso no está disponible. ¿Y cómo se siente, no? Porque usted ya había puesto el ojo en ese menú. Ya usted estaba soñando y ya saboreándose de antemano. Y de pronto el mozo le dice, no, esto no va a ser posible. Nos hemos quedado sin un ingrediente y no lo podemos cocinar. A veces nos pasa con Dios esto.
A veces nos pasa con Dios. ¿Pero por qué? Por tener el concepto que Dios es mozo de restaurante y Dios no es mozo de restaurante. Dios es Dios. Y lo vuelvo a repetir con todas las letras. Dios es Dios. Y Dios es soberano. Y es autónomo. Y tiene propósitos predeterminados, aunque yo no esté de acuerdo con esos propósitos. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.